Hola, hola queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Por aquí les saluda el Padre Byron. Me ha pasado este video de un sacerdote que explica la confesión. Él lo hace muy bien, hace un resumen de lo que se suele dar en las parroquias, lo que se suele hacer normalmente, ordinariamente, aun cuando lo que él dice es el rito breve de la confesión. El día de hoy quiero que ustedes conozcan cuál es el rito largo o completo, si se quiere decir así de alguna manera, de la confesión del sacramento, porque quizá nunca has tenido esa experiencia. Levante la mano, ¿quién ha tenido la experiencia de una confesión con todo el rito? Y yo puedo levantar la mano y ha sido una experiencia muy bonita. No solamente quizá como el padre lo va a decir ahora, que inclusive yo también uso cuando hay muchos penitentes, como hay una fila larga, entonces uno hace el rito breve. Vamos a escuchar lo que el padre dice, que es lo común, y luego yo quisiera explicarles pues todo el rito. Realmente es muy bonito. Presten atención. Esto es real. Poca gente conoce el rito de la confesión. Primero es el saludo. El que llega es el que saluda. El sacerdote generalmente está haciendo oración en el confesionario y el que llega debe decir Ave María Purísima. El sacerdote se da cuenta que hay alguien que se va a confesar y dice sin pecado concebida. Un pequeño detalle allí, y es que el ritual inclusive dice que quien dice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, o sea, quien comienza el acto litúrgico, no es el sacerdote, sino el penitente. Pero previamente a eso, quien con palabras de acogida recibe al penitente es el sacerdote. Él tiene que de alguna manera, con palabras sencillas, breves también, hacerle sentir la misericordia cercana de la Iglesia al penitente, para que luego pueda realizar una confesión de una forma muy adecuada, muy honesta, muy abierta, muy clara, ¿no? Y así ayudarle a quitarse los temores o las vergüenzas que puede tener, ¿no? Que de ley seguramente tiene, pero uno le ayuda para que sea más fácil poder confesar, ¿no? Pero a lo que me refiero es que realmente quien dice las palabras primeras es el sacerdote según el ritual. Vamos a verlo ya mismo. Y quien comienza es el penitente, diciendo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ya les voy a poner en pantalla para que vean directamente del libro litúrgico. Así, escuchemos lo que dice el Padre. Es el que saluda. El sacerdote generalmente está haciendo oración en el confesionario y el que llega debe decir Ave María Purísima. El sacerdote se da cuenta que hay alguien que se va a confesar y dice sin pecado concebida. Eso del Ave María Purísima ha sido algo que, bueno, hemos hecho como muy común, que podría prestarse, digamos, como ese momento de acogida, ¿no? Que el uno o el otro, pues, dice algo para saber que está allí y se siente, pues, la acogida de parte de la Iglesia. Aunque no se puede reducir solamente a esto, digo, si es que uno quiere hacer el rito completo, que ya vamos a verlo. Discúlpenme que tanto interrumpo, ya no vuelvo a interrumpir. Veamos todo el video. Suelen hacerlo al revés, pero en realidad el que saluda es el que llega. Después, el sacerdote te va a preguntar, ¿hace cuánto que no te confiesas? O tú deberías decir, Padre, no me confieso hace tanto tiempo. ¿Por qué este dato es importante? Porque ayuda a que el sacerdote calcule más o menos cuál es tu nivel de compromiso, tu nivel de espiritualidad con esa pregunta sencilla. Después pasas tú a decir todos tus pecados, que es mostrarte delante de Dios de manera sencilla. Señor, he hecho esto, estas son mis heridas, sáname. Dice esta huevo. Tus pecados, no la historia, tus pecados. A veces el sacerdote pregunta, ¿algo más? Porque la gente suele olvidarse de sus pecados o a veces hay algún pecado que te da un poco de vergüenza decirlo y cuando tú le invitas a que lo diga, lo terminan soltando. Y si no hay nada más, dices, no, padre, eso es todo. Después, esto es importante, el sacerdote impone las manos, la levanta para que haya una sombra sobre tu cabeza, para que descienda sobre ti el Espíritu Santo y diré esa oración. Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo el mundo por la muerte y resurrección de su Hijo, y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Dios te perdona por el sacrificio de su Hijo y el perdón llega a través de la Iglesia. Y después dice, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese yo te absuelvo es Dios, Jesucristo, que te está absolviendo. No es el Padre Jorge, no es el sacerdote de turno. Es Dios mismo que te está perdonando los pecados. Y te dirá cuál es tu penitencia para que repares esa armonía que has roto y tú tendrás que responder amén. Puedes ir en paz. Ese es el rito de la confesión, resumido sencillamente. Ya sabes qué hacer. Ya sabes qué significa. Cuídate mucho. Que Dios te bendiga. Ahora yo quisiera compartir con ustedes el rito completo, ¿sí? O largo, si se quiere decir mejor, porque no es que al otro le falte algo, porque tiene todo lo esencial. Por eso digo, pues, digamos, a largo. Estamos aquí en el ritual de la penitencia y permítanme ir al numeral 20
aquí en las prenotandas para que lo vean rápidamente. Y aquí está el 20. El 21 es. Dice rito breve, es decir, que existe un rito breve además del que yo voy a presentarles. El rito breve básicamente es el que ha dicho el Padre. Y dice así: cuando la necesidad pastoral lo aconseje, el sacerdote puede omitir o abreviar algunas partes del rito. Sin embargo, siempre ha de mantenerse íntegramente. ¿Qué cosas? La confesión de los pecados y la aceptación de la satisfacción, que es cuando te dicen la penitencia que debes cumplir. Eso evidentemente tiene que siempre estar. La invitación a la contrición, la fórmula de la absolución y la fórmula de despedida. Esas tres partes tienen que estar allí siempre. Sin embargo, la confesión como rito prolongado, largo, completo, son 6 momentos, no solamente 3, que son los que se presentan aquí. En inminente peligro de muerte, es suficiente que el sacerdote diga las palabras esenciales de la fórmula de la absolución. A saber, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Porque esto es lo más esencial. Listo. Una vez que tenemos esto claro, vamos a ver el rito completo. Capítulo 1. Rito para reconciliar a un solo penitente. Ustedes saben que también se puede reconciliar a muchos penitentes en una celebración, digamos, colectiva, pero con absolución individual. Pero también existe una absolución para todos, una absolución general. Pero esos son casos muy especiales. Lo que nosotros nos encontramos normalmente en las parroquias es esto: el rito para reconciliar a un solo penitente. Vamos allí, por favor, estén atentos para que por lo menos sepan que esto existe, en verdad. Acogida del penitente. El sacerdote acoge con bondad al penitente, lo que les decía. Quien acoge primeramente es el sacerdote. El sacerdote acoge con bondad al penitente y le saluda con palabras de afecto. Buenas tardes, bienvenido, siéntese, arrodíllese. Depende también. Hay que recordar que uno puede confesarse. Tiene 2 opciones: cara a cara, como se suele decir, o en el confesionario propiamente. Las 2 formas el penitente puede elegir. Luego, el penitente, atención, el penitente, y si lo juzga oportuno también el sacerdote, hace la señal de la cruz diciendo: ¿quién? El penitente. Insisto, y si lo juzga oportuno el sacerdote. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esto principalmente lo dice el penitente y es allí cuando comienza específicamente el acto litúrgico, ¿sí? El sacerdote invita al penitente a poner su confianza en Dios con estas o parecidas palabras: Dios, que ha iluminado nuestros corazones, te conceda un verdadero conocimiento de tus pecados y de su misericordia. El penitente responde: Amén. Hasta aquí hemos visto la acogida del penitente. ¿Cuántos eran? ¿Cuántos momentos? 6. Vamos con el primero, la acogida. Sin embargo, el Padre puede elegir estas otras invitaciones. Ezequiel 33:11, miren qué bonito. Acércate confiadamente al Señor, que no quiere la muerte del pecador, sino que cambie de conducta y viva. O te puede decir: el Señor Jesús, que no ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, te acoja con bondad. Confía en Él. Existen más textos que uno puede revisarlos en los numerales que están aquí en pantalla, 157 al 159. Esto es a libre elección, digamos, ¿no? El Padre puede elegir alguno de ellos. Eso se conoce en la liturgia como ad libitum, ¿sí? Bueno. Segundo momento, lectura de la palabra de Dios. Cuando yo me confesé por primera vez, según esta forma así prolongada o completa, larga, no sé cómo explicarlo, porque aquí solamente se utiliza la forma rito para reconciliación a un solo penitente. Y luego está la forma breve de la cual ya hablamos al principio. Entonces, cuando tuve la experiencia de hacer esta liturgia completa, entonces fue muy bonito escuchar allí dentro la palabra de Dios. Era como un impacto mucho más fuerte y realmente a mí, por lo menos a mí personalmente, pues me tocó muchísimo el corazón escuchar las Sagradas Escrituras, ¿no? Dice: el sacerdote, si lo juzga oportuno, lee o recita de memoria algún texto de la Sagrada Escritura en el que se proclama la misericordia de Dios y la llamada del hombre a la conversión. Por ejemplo, pongamos los ojos en el Señor Jesús, que fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. O bien, escuchemos al Señor que nos dice, esta lectura de Ezequiel es hermosísima: les daré un corazón íntegro e infundiré en ellos un espíritu nuevo. Les arrancaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne.
para que sigan mis leyes y pongan por obra mis mandatos. Serán mi pueblo y yo seré su Dios. Esto en el marco de la confesión, qué bonito, o de Mateo. Escuchemos al Señor que nos dice: si perdonáis a los demás sus culpas, también vuestro Padre del cielo os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los demás, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras culpas. Y así, hay más, ¿no? Y existen más textos inclusive de la Sagrada Escritura. Este ha sido el segundo momento, la lectura de la palabra de Dios. Y vamos al tercero: confesión de los pecados y aceptación de la satisfacción. Aceptación de la satisfacción, entiéndase lo que comúnmente llamamos la penitencia que te impone el sacerdote. ¿Qué dice? Inmediatamente después, donde sea costumbre, el penitente recita una fórmula de confesión general. Por ejemplo, el yo confieso. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos. Esto puede hacerlo en este momento, ¿sí? Y al terminar esta, confiesa sus pecados. Si vas a hacer el rito completo, yo confieso ante Dios Todopoderoso, recitas todo, acabas y comienzas a confesar tus pecados. Este es el modo completo, ¿sí? Si fuera necesario, el sacerdote ayuda al penitente a hacer una confesión íntegra, le da los consejos oportunos y lo exhorta a la contrición de sus culpas, recordándole que el cristiano, por el sacramento de la penitencia, muriendo y resucitando con Cristo, es renovado en el misterio pascual. Luego le propone una obra de penitencia que el fiel acepta para satisfacción por sus pecados y para enmienda de su vida. Procura el sacerdote acomodarse en todo a la condición del penitente, tanto en el lenguaje como en los consejos que le dé. Excelente. Este ha sido el tercer momento. Cuarto momento: la oración del penitente. El sacerdote invita al penitente a que manifieste su contrición. Este lo hará con alguna de las siguientes fórmulas u otra semejante. Normalmente nosotros recitamos la que nos han enseñado en el catecismo. Señor mío Jesucristo, yo me arrepiento de todos mis pecados, ¿no? Pero aquí hay otras más. Dios Padre lleno de clemencia, como el hijo pródigo que marchó hacia tu encuentro, te digo: he pecado contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Cristo Jesús Salvador del mundo, como el ladrón al que abriste las puertas del paraíso, te ruego, acuérdate de mí, Señor, en tu reino. Espíritu Santo, fuente de amor, confiadamente te invoco, purifícame y haz que camine como hijo de la luz. Es una forma. Otra forma: recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. No te acuerdes de los pecados ni de las maldades de mi juventud. Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. A veces los confesionarios o los lugares donde uno se va a confesar pueden tener estas fórmulas allí escritas y uno las toma y las lee para hacer íntegramente el rito, a menos que uno conozca alguna de estas ya de memoria. Puede decir, por ejemplo: lava del todo mi delito, Dios mío, limpia mi pecado, pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Salmo 50. Y así hay algunas fórmulas, ¿no? Ok, ese fue el quinto momento. Vamos al sexto momento: imposición de manos y absolución. El sacerdote, extendiendo ambas manos, o al menos la derecha, sobre la cabeza del penitente, dice, no es que tiene que tocarlo, sencillamente la extiende. Dios, Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y resurrección de su Hijo y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Y aquí viene lo esencial, lo que no se puede dejar de decir. A veces el resto han visto en el momento de una cuestión de muerte, pues se puede decir solamente esto que está en mayúsculas. Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mientras hace la señal de la cruz el sacerdote, ¿no? El penitente responde, amén. Este fue el quinto momento. Y el último, sexto momento, es la acción de gracias y despedida del penitente. Después de haberle dado la absolución, el sacerdote prosigue. Dad gracias al Señor porque es bueno. El penitente responde, porque es eterna su misericordia. Después el sacerdote despide al penitente ya reconciliado, diciéndole, el Señor ha perdonado tus pecados,
vete en paz. En lugar de la acción de gracias y de la fórmula de despedida, el sacerdote también puede decir lo siguiente, o sea, en vez de esto que hemos leído ahora, esto que está aquí, puede decir lo siguiente, que por ejemplo es lo que yo siempre utilizo. La pasión de nuestro Señor Jesucristo, la intercesión de la bienaventurada Virgen María y de todos los santos, el bien que hagas y el mal que puedas sufrir, te sirvan como remedio de tus pecados, aumento de gracia y premio de vida eterna. Vete en paz. A mí me gusta muchísimo este de aquí, ¿no? Pero hay otras más que se pueden elegir como fórmula de despedida. Bien, queridos hermanos, así ya hemos visto todo el rito íntegramente de la reconciliación de la confesión. Espero que eso nos sirva por lo menos para conocerlo como una catequesis litúrgica y también si es que en algún momento tienen pues la oportunidad de decirle al Padre que si puede hacer el rito completo, ustedes también estén preparados y sepan cómo se hace. Bueno, hay diferentes circunstancias. Una situación es Europa, donde poquísimas personas se confiesan y el sacerdote puede hacer el rito íntegramente. Otra situación es un recinto, un pueblito, como le suelen decir, una vereda. Allí uno llega y va una vez a las 2 semanas o al mes y está la gente en fila y uno tiene que celebrar también la misa. Entonces, claro, ahí uno tiene que reducir porque la liturgia también lo permite. Bien, hermanos, permítanme ahora darles la bendición. El Señor esté con ustedes. Les bendiga el Señor Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Hasta pronto. Hasta pronto. Me estaba confundiendo.